concierne bacterias que crecen en una placa de Petri. ¿Alguno de ustedes utilizó alguna vez una placa de Petri en la secundaria, espero, no? Bueno, una placa de Petri es un recipiente redondo, cilíndrico exactamente, de una altura de aproximadamente 1 centímetro o menos, del orden de, que contiene este medio gris que contienen aquí, que es un medio con proteínas y azúcares, un gel, ¿okay? Sobre ese gel, entonces se toma una muestra. Por ejemplo, cuando ustedes claman que tienen problemas en la garganta y viene un médico y le saca un exudado, le saca una muestra con un cosito de algodón, le saca una muestra de su garganta y deciden entonces cultivar esas bacterias que supuestamente, de las cuales ustedes se quejan porque tienen placas, ¿bien? Entonces se extrae esa muestra, se esparce sobre este medio nutritivo y se deja crecer. Cuando crecen se identifican las bacterias. Es así que se hace. Para cosas benignas como un dolor de garganta que no tiene placas, o para otro tipo de bacterias. Bien, entonces esa es la placa de Petri. Entonces estos puntitos que ven aquí rosados y rojos son dos tipos de bacterias. O sea, nadie dijo que uno solo puede tener un tipo de bacteria, en general tenemos muchos más. Entonces la pregunta que se hace es si cierto tipo de bacterias en un determinado cultivo se distribuyen al azar en la placa de Petri. Distribución al azar quiere decir que si nosotros, quiere decir lo siguiente, voy a borrar para hacer un dibujo. Distribución al azar, si esta es una placa de Petri que está de arriba, distribución al azar es si yo dividiera esto en celditas muy chiquitas, algunas. Imagínense que yo lo divido esta placa en celditas muy chiquitas y que cada celdita puede estar ocupada o no por una bacteria. Entonces, si la distribución es al azar, cada microceldita tiene exactamente la misma probabilidad de contener una bacteria. Entonces, hay algunas que estarán ocupadas y algunas que no estarán ocupadas. En contraposición al azar, es lo que se llama agregación. La disposición de los estudiantes en esta sala, en este momento, si la cámara lo pudiera mostrar, es absolutamente agregada. Están todos concentrados en una mesa, excepto él. ¿Ok? Están todos concentrados en un sitio. ¿Por qué están concentrados en un sitio? Bueno, debe haber alguna ventaja de estar concentrados en el sitio, como uno osaría esperar, que estar concentrados en ese sitio. Supongo que hay una ventaja en ver las clases desde un ángulo agudo muy cerrado. Debe ser ventajoso. Entonces, están agregados, quiere decir que hay ciertas zonas, ciertas regiones de esta placa donde hay más celditas que los que he dado por azar. ¿Me explico? ¿Se entiende la idea? El azar es que todas las celditas tienen la misma probabilidad de contener una bacteria. La agregación es que hay ciertas celditas o ciertas regiones de celditas que tienen más probabilidad de contener bacterias que en otras. ¿Por qué? Por ejemplo, que de repente la persona que mezcló ese medio nutritivo no lo mezcló bien, y aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí hay más azúcar, por ejemplo, que en esta otra zona de acá. Por ende, las bacterias van a crecer favorablemente aquí, más aquí que acá. Por ejemplo, o sea, hay más recursos para las bacterias. ¿Hay alguna ventaja de estar en esta zona o hay alguna ventaja de estar en esa mesa con respecto a esta otra? Ya ves, hay dos mates, por ejemplo. Supongamos que el mate es un atributo que hace que la gente se agregue y por ende están todos agregados en torno a un mate, no lo sé.
¿Se entiende? Ok. Entonces, los datos es... Entonces, para los datos se hizo esto lo hacen rutinariamente los gente que trabaja en bacteriología y bromatología. Lo que hizo fue que dividió el cultivo en áreas iguales y contó el número de bacterias en cada área. Contó. Entonces, de esas 576 celditas, encontraron que en 229 no había bacterias, en 211 había una bacteria, en 93 había dos, ¿sí? ¿Se entiende? Y en una sola de esas 576 celditas había más de 5 bacterias. Eso es lo que encontraron. ¿Se entiende? Son áreas de tamaño igual. Bien. Entonces, la pregunta que se hace es si ustedes nunca van a resolver un problema de esta condición en examen, les estoy mostrando. ¿Y en el cero qué sería? ¿Cero colonias? Claro, o sea, por ejemplo, aquí vamos a hacer a añadir decoración al bullet. En este punto hay una celdita que no tenía bacterias. Y había 229 de estas celditas que no tenían bacterias. Hay 211 de esas 576 celditas que tenían una bacteria, un puntito como estos. Había 93 de estas celditas que tenían dos puntitos, o sea, dos colonias de bacterias. Había 7 de estas celditas que tenían 4 puntitos, o sea, 4 colonias de bacterias. Cada puntito no es una célula de bacteria. Una célula, por supuesto, es mucho más pequeña que esto, ¿no? Es una colonia. Hay decenas de miles, o probablemente millones de bacterias allí. ¿Sí? Cada bacteria debe ser del orden de un micrón. O sea, obviamente no es visible con el ojo, para el ojo humano. ¿Bien? Entonces, lo que les quiero mostrar es cómo se resuelve este problema. Entonces, la pregunta es si las bacterias tienen una distribución Poisson, que es la distribución de referencia que se usa para explicar distribuciones al azar, o no. Si las bacterias se ajustan a una distribución Poisson, entonces tienen una distribución al azar. Si no, es otra cosa. Entonces, el test de bondad de ajuste a la distribución Poisson permite resolver esto. Entonces, las hipótesis son que los datos se ajustan a la distribución Poisson, es decir, las bacterias están distribuidas, si fuera el caso, las bacterias están distribuidas al azar en la placa de Petri, o los datos no se ajustan a la distribución Poisson y por ende, bueno, hay algo más que hay que encontrar. Porque se agregan, porque no se agregan, porque crecieron o decrecieron. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que hay que hacer es comparar de nuevo las frecuencias observadas, que son estas que están aquí, con las frecuencias esperadas si los datos se ajustaron a la distribución Poisson. Tenemos las frecuencias observadas y tenemos que generar las frecuencias esperadas para hacer la comparación. Bien. Entonces, para eso, lo que hay que hacer, para calcular las frecuencias esperadas, tenemos que calcular estas probabilidades. Estas probabilidades si los datos tuvieron una distribución Poisson. La multiplicamos por 576, que es el número total, y tenemos frecuencias esperadas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Necesito que me respondan. Si yo lo doy porcentaje, si ustedes multiplican por el número total, ¿no tienen frecuencias absolutas? Bueno, es lo mismo. Bien. La mala noticia de este asunto es que esto no se puede hacer automáticamente en la demanda. No se puede hacer automáticamente. Es decir, no pueden, a través de un menú desplegable, ustedes resolver este problema. Pero lo pueden resolver de otra forma. Y les voy a mostrar cómo se hace. Bien, lo van a resolver ustedes, yo solo les voy a dar las instrucciones. Bien, recordemos entonces, para empezar, que la distribución Poisson es esto, y que tiene, este es el tema 2 de este curso,
y que esa distribución Poisson tiene un parámetro, que es la media. ¿Verdad? Si conocemos la media de la distribución Poisson, podemos emplear esta expresión y calcular probabilidades. La probabilidad de observar 0 bacterias, 0 colonias en una celda, la probabilidad de observar una colonia en una celda, podemos calcular todas las probabilidades. Lo único que tenemos que hacer es calcular este parámetro, la media. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Si conocemos esta constante, este parámetro, podemos calcular todo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la pregunta, estos son los datos. La pregunta es, ¿cómo calcular la media? ¿Qué es la media? El número de colonias promedio por celda. El número de colonias promedio por celda a partir de estos datos. Entonces, ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo se calcula? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, no les estoy preguntando nada que no hayamos explicado en clase, ¿sí? De hecho, la respuesta a la pregunta que estoy formulando es el tema 1 del curso. Así de vieja la pregunta. ¿Y capaz que sumar las áreas y dividirlas por 576? Tú dices, sumar estas frecuencias. Sí. Ya sé que la suma me da 576. El total es 500, este total es 229 más 211 más 93 más 25 más 7 más 5 más 1 me da esto. ¿Pero cuántas celdas tenía? Tenía 576 celdas, en las cuales en 229 no hubo colonias, en 93 había 2 colonias. A lo de arriba, entonces la media va a ser número de colonias por celda. Número promedio de colonias por celda, va a ser la media. Entonces, fíjense, tenemos que utilizar además esta variable que está aquí arriba, el número de colonias. Entonces, son el número de colonias observadas. Son todas, hay exactamente el mismo número. Ok, hay algunos números de colonias observables, ¿ok? Que aparecieron más que otras, ¿no? Es esto que estoy mostrando aquí. Bien, ¿hay algún tipo de media que ustedes puedan calcular para responder esto? 576 dividido 6. ¿No? ¿Por qué 6? Porque son dos tipos de colonias, dos tipos de cantidades de. ¿No? Para la medida ponderada le puedes dar más importancia y no más observaciones. Gracias. Correcto, muy correcto. Entonces, eso se responde con la media ponderada. Ok. Entonces, X son el número de colonias observadas y W, que llamé W por peso, de weight en inglés, así lo van a ver en los libros, son las frecuencias. Entonces, va a ser 229 por 0, síganme el numerador de esta fórmula. 229 por 0, más 211 por 1, más 93 por 2, más 35 por 3, más 7 por 4, más 1 por 5. Dividido por los pesos. ¿Cuántos son los pesos aquí? Pues son estas frecuencias, dividido por 576. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, ¿se entiende? Bien, entonces vamos a hacer eso, o van a hacer eso. Entonces, he aquí la receta. Vamos a verlo por partes. Entonces, primero quiero que, entonces en la ventana, aquí van a tener que escribir código. ¿Sí? En la ventana superior de Recommander, vamos a ver la primera instrucción, quiero que generen un vector de colonias, un vector que vamos a llamar, por ejemplo, vamos a llamarlo col. Quiero que generen un vector que tenga los números 1, 2, 3, 4 y 5.
Perdón, del 0 al 5, vamos inclusive, disculpen. Un vector que vaya del 0 al 5. ¿Alguno recuerda? Esto lo hicimos también. ¿Alguno recuerda cómo se hace esto? Lo hicimos en el tema 1 de paso. ¿Alguien lo resolvió? No respondan todos a la vez porque es aturde. Bueno, escriban por ejemplo esto, 0, 2.5 y ejecuten esa instrucción. En la ventana superior de la comanda le miren el resultado abajo. ¿Qué es lo que les da? Los números del 0 al 5, ¿bien? Ok. Entonces lo que vamos a hacer, eso que ustedes acaban de generar, vamos a guardarlo en un lugar, en una variable que se va a llamar col, de colonia. ¿Bien? ¿De acuerdo? Lo que estamos es implementando, lo que estamos es haciendo esta fórmula. ¿Ok? Entonces esa es la primera instrucción. La segunda instrucción, vamos a generar un vector que vamos a llamar frec. Entonces, para generar ese vector que se va a llamar frec, van a utilizar esto que también lo discutimos en el tema 1, que es una función en R que se llama concatenar. Concatenar significa poner juntas a distintas cosas. Entonces, entre paréntesis, y van a colocar entonces 229, 211, 93, 35, 7, 1. O sea, los datos. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo? Es muy fácil. Entonces, repito, esto se llama concatenate en la jerga de R, es un operador que se llama concatenar, que pone juntos diferentes números o cosas, no están asistidos a números, en un vector. Entonces, acaban de ustedes generar dos vectores. ¿Sí? ¿Todo correcto? Bueno, entonces ahora quiero que hagan simplemente esto, frec por col. ¿Qué es lo que les da? Claro, las multiplicaciones de 229 por 0, 211 por 1, ¿sí? Les dio 5 números, ¿no? ¿Sí o no? 6 números, bien. 6 números, exactamente. Si está el 0 son 6 números. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les estoy diciendo ahora es que para que multipliquen ambos vectores y sumen eso. Bueno, vamos a sumarlo. Miren qué fácil se suma. Suma. La tercera instrucción. Y cuando hacen esa sum, ¿qué hace? Suma los elementos de ese vector de productos. ¿Y qué es lo que les da? Un número, ¿no? Bueno, lo que acaban de hacer es implementar este numerador. ¿Sí? Entonces, la cuarta instrucción es que dividan eso, este numerador que acaban de implementar, por este término. Este término, ¿cuánto vale? 576, ¿no? O si quieren hacerlo más complicado, sum por col dividido 576, o si
desean, en lugar de poner 576, pueden poner zoom defect, que les va a dar 576, claro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que acaban de calcular? ¿Cuánto les da eso? 0,92. 0,92. Ese es el número promedio de colonias por celda, dados los datos observados. Número promedio de colonias por celda, un poquito menos que 1. ¿Sí? Número promedio de colonias por celda. O sea, ese es el parámetro que necesitamos en la distribución Poisson para calcular las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas. Esa es la media, calculada como media ponderada. ¿Me siguen? Bien, ok. Entonces, el quinto punto aquí es calcular, ustedes no tienen por qué saber cómo se hace, las probabilidades de Poisson. Entonces, bueno, eso se hace así. Voy a borrar para empezar desde más arriba. Este es el quinto punto. Bueno, escriban esto: signo de interrogación, R, P-O-I-S, R Poisson. Entonces se les va a abrir una ventana en el navegador, es decir, están pidiendo ayuda sobre esta función. Les quiero explicar qué es lo que es. Va a estar en inglés, pero quiero explicar qué es lo que es. Les debió abrir un archivo HTML en su navegador internet, sea cual sea. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿alguien le funcionó? A ti te funcionó, muy bien. Entonces, esta es la ayuda. A ver, esto permite calcular. Lean arriba. Donde dice description, dice density, probability distribution function, quantile, and random generator for Poisson distribution parameter lambda. Lambda es la media de la distribución Poisson. Entonces, R Poisson le tenemos que decir el número de valores que queremos, ese CM que está ahí, y el valor de ese parámetro. ¿Ok? En la pantalla superior de Recommender. Aquí no te quedan. Bueno, entonces escribe signo de interrogación. Y eso debería abrir una ventana en tu navegador. Lambda y No. Sí, le dan ese nombre misterioso. Bien. A veces las ayudas de R son complicadas de entender. Bien. Entonces, lo que quiero que entiendan es que tenemos que entrar las probabilidades de Poisson. Entonces hay que escribir R, P-O-I-S, y nuestro parámetro, eso que llaman ahí lambda, en el menú de ayuda era la media de la distribución Poisson. Esa media de distribución Poisson para nosotros varía 0,92. Bien. Entonces, ¿qué valores nosotros queremos que él nos calcule? No. No, perdón, no es esto. Disculpen, yo le estoy incurriendo en un error. Disculpen. Es de Poisson. Entonces, es de, no es R, es de Poisson. Entonces, no te pide otra cosa. Ajá, bien, ¿qué es lo que nos pide? ¿Y de X? X, que es X.
vector de valores. ¿Ok? Entonces, ahí voy. Entonces, vamos a entrar esto, 0, 5, o como habíamos llamado esto, lo hemos llamado col, ¿verdad? Sí. A ver qué da eso. ¿Se logra ver el pizarrón desde Rocha? Sí. El tema cuando vos ves en las instrucciones que abrimos, dice Sí. que cuando se de call también necesitas poner el log es igual call. Bueno, sí. No necesariamente. Lo que quiere decir eso es que por defecto el computador, el programa supone que uno no tiene logaritmos. Ok. Entonces no hay que colocarlo. ¿Qué es lo que les dio? ¿Qué números? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de números? ¿Cuántos números les dio para empezar? ¿Por qué dio 6 números? Para empezar, le dio 6 números. Esos 6 números, fíjense, ¿ok? ¿Qué es la distribución Poisson? Vamos a escribirla. Era el exponencial a la menos lambda, a la menos la media, por la media a la x dividido x factorial. ¿Sí? Esta es la expresión de la distribución Poisson. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que significa esta instrucción? El computador agarró el primer elemento de este vector col. ¿Cuál es el primer elemento de este vector col? 0. Bien. Probabilidad de que el número de colonias sea igual a 0. E a la media, a la 0,92, a E a la menos 0,92 por 0,92 elevado a la 0 dividido 0 factorial, que es 1. Calculó una probabilidad. ¿Cuánto vale esa probabilidad? 0,31. Bien. Agarró el segundo elemento del vector col. ¿Cuál era el segundo elemento del vector col? 1. Entonces, E a la menos 0,92 por 0,92 a la 1 dividido 1 factorial. Y eso nos da una probabilidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Entonces, ¿qué son esas probabilidades? Son las probabilidades esperadas si los datos tuvieran una distribución Poisson. ¿Por qué si los datos tuvieran una distribución Poisson? Porque utilizamos los datos para calcular esta media, ¿no? Este 0,92 no vino del cielo, vino de nuestra media ponderada. ¿Sí? Bien, entonces tenemos esas probabilidades. Entonces vamos a calcular. Entonces, esta instrucción, si ustedes quieren, vamos a llamar a esto, vamos a llamarlos prob, si quieren. ¿No? Para guardarlas en un sitio, si desean. Prob. Si quieren, ejecuten de nuevo la instrucción, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a guardar esta probabilidad, que por ahora no está guardada en ningún sitio, la vamos a guardar en este objeto, que se llama prob, es una variable. ¿Sí? Bueno, entonces la siguiente parte es calcular el vector de las frecuencias esperadas. Entonces vamos a llamar a eso inteligentemente esto. Entonces, que tenemos probabilidades, vamos a calcular las frecuencias esperadas, que son 576 por prob. ¿Me siguen? Entonces, cuando hacen esto, ¿qué es lo que les da? ¿Qué resultados les da? 6 resultados. ¿Qué tipo de números son esos resultados?
¿Cuántos son esos números? ¿Cuánto da cada uno? Sí. 229, 211, 97, 29, 6 y 1 con su respectiva. Comas. Claro, ok. Entonces esas son las frecuencias, el número de colonias esperadas si las colonias se distribuyeran al azar, es decir, si se distribuyeran según la ley de Poisson. Entonces, lo que tenemos ahora, se entiende que son frecuencias esperadas. Entonces, de nuevo, lo que hicimos, los pasos del primero al 4 son la implementación de la fórmula para calcular la media ponderada. Como resultado del paso 4 tienen ese valor 0,92. Ese es el número promedio de colonias por celda. Con ese número de promedio de colonias por celda, que es el parámetro de la distribución Poisson, se genera, que es el quinto paso, se generan las probabilidades esperadas. Con esas probabilidades esperadas se generan las frecuencias esperadas, multiplicando el número total observado, que son 576, por estas probabilidades, y nos dan las frecuencias esperadas. Entonces, lo que consiste ahora es calcular las frecuencias observadas esperadas. O sea, ya tenemos las frecuencias observadas y las esperadas. Por simplicidad, lo que yo sugiero es que vamos a crear una tabla, un data frame, que es un tipo de objeto. ¿Okay? Y vamos a agrupar todo eso. A ver, bueno, no es, ok. No es imprescindible hacerlo. No es imprescindible. Ok. Esto que yo hice no es este último paso, el paso 7 que está aquí, no es imprescindible. Lo hago yo para mí es más fácil agrupar todo, que todo esté junto. Pero si ustedes miran los diferentes resultados que obtuvieron, ustedes agrupan colonias, frecuencias observadas, que son estas, frecuencias esperadas, que son estas, y estas son las probabilidades Poisson. ¿Obtuvieron esto, no? ¿O no? Ustedes tienen, en otras palabras, ustedes lo que hicieron fue que calcularan estas probabilidades, estas frecuencias son esperadas, y ustedes tienen, ¿cómo se llama? La FREC, creo que se llama FREC, que son las frecuencias observadas, ¿verdad? Estas son las frecuencias observadas, ¿no? Estas son las probabilidades, estas son las frecuencias observadas, y además ustedes generan un vector que se llama col. ¿Bien? ¿Sí? Todo eso que está en rojo ustedes lo generaron. Entonces, yo todo lo que hice, porque a mí me resulta más fácil personalmente, es agrupé todo eso, pero no vamos a enredarnos con eso, agrupé todo eso en una sola matriz, en un solo objeto. Para mí es más fácil, pero no cambia nada con respecto a lo que vamos a hacer. ¿Se entiende? ¿Obtuvieron ustedes todo esto? ¿Sí o no? ¿Así en una tabla? No en una tabla, obviamente no en una tabla. No. Si quieren les digo cómo se hace, pero no cambia nada. ¿Bien? Está claro que ustedes obtuvieron este vector que se llama S. Está claro que ustedes generaron este vector que se llama FREC, que son las frecuencias observadas. Y también este vector que se llama col, y así como las probabilidades Poisson. Problem, llamamos. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, estos números son los mismos que ustedes obtenían. Independientemente que estén agrupados en una tabla o no. ¿Sí o no? El paso que hicimos, fuimos obteniendo eso. Claro. Lo que yo hice en el último paso fue agruparlos en un solo lugar. Pero eso no es indispensable para el análisis que vamos a hacer. ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno. Entonces, veamos igual, dado que yo los agrupé, pero veamos igual a que comparemos visualmente las frecuencias observadas y las esperadas. ¿Qué ven ustedes de esta comparación?
se parecen las frecuencias observadas a las esperadas. Hay grandes diferencias. No, relativamente menores las diferencias. No sabe, hay diferencias, por supuesto, no son exactamente iguales. La cuestión es esa diferencia estadísticamente significativa o podría ocurrir por azar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Rocha? Entonces, lo que tenemos que hacer es un test. Ese test se llama el test de chi cuadrado. Entonces se puede, ustedes, si estuviéramos dando este curso a un nivel un poco más complicado, no es más difícil, digo más complicado, ustedes tendrían que saber que este es el nombre del test y tendrían que escribir un montón de cosas. Les estoy diciendo, si uno quiere pedir ayuda, esta es la forma de pedir ayuda sobre este test. No tienen que hacerlo. Les estoy diciendo, si tuvieran que hacerlo, sí lo harían. Entonces, lo que yo hice, bueno, no me importa que lo hagan ahora. Entonces, lo que yo hice es que en esta instrucción, lean esto que está aquí arriba, se lee de adentro para afuera, como si fuera una cebolla, ¿sí? Entonces, lo primero que hice es que agarré esta instrucción que se llama setBind. Bind en inglés es pegar, unir. Entonces, pegar por columnas. Entonces, pegué por columnas el vector col, el vector frec, el vector prob est, las probabilidades esperadas. Lo pegué por filas, lo pegué por columnas, luego convertí eso en data frame y lo guardé aquí. Y eso, entonces, después lo entré acá. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Hacerlo todavía más simple. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a hacer. Entonces, ustedes van a escribir, porque se puede escribir. Chi, aquí está. SQ.test, abren paréntesis. Entonces, lo primero que tienen que poner son las frecuencias observadas. ¿Cómo se llaman las frecuencias observadas por ustedes? Se llaman FREC, ¿no? FREC. Luego tienen que poner las probabilidades esperadas. Él no quiere las frecuencias esperadas, quiere las probabilidades esperadas. ¿Esas probabilidades esperadas cómo se llaman para ustedes? No, las probabilidades esperadas. Pro, con mayúscula o con minúscula. Bueno, no sé. Cada uno lo habrá escrito con mayúscula o con minúscula, ese es el problema de ustedes, ¿no? Yo voy a suponer que se llama pro, que se llama probabilidades. ¿Bien? Entramos esto, y aquí hay una opción que se llama rescaling.t, rescaling.p, y le tengo que escribir igual t significa igual true, y la razón es que la suma de estas probabilidades, ¿ok?, no es exactamente igual a 1. Porque esto es ¿qué? Esta es la probabilidad de observar 0 colonias en una celda, la probabilidad de observar una colonia en una celda, la probabilidad de observar 2 colonias en una celda, la probabilidad de observar 3, 4 y 5 o más. ¿Bien? Entonces, la suma de estas probabilidades no me da igual a 1. No sé cuánto es, pero da exactamente igual a 1. Si quieren, alguien me hace el favor, escriban sum de pro. Hagan uno de ustedes, haga eso. ¿Cuánto me da eso? Pero no es igual a 1. No es igual a 1, ¿verdad?
Entonces, como no es exactamente igual a 1, yo le tengo que decir que rescale el problema, digamos. Recalcúleme, señor, por favor, estas probabilidades de manera que me den como deberían dar si la suma fuera 1. ¿Bien? Es nada más que eso. No es nada más que eso. Entonces, ¿se entiende lo que se entiende? ¿Se entiende, Rocha? ¿Sí o no? Necesito que me digan. Y más o menos en realidad. Bien. Bueno, voy para atrás un segundo. Rebobino un segundo. Entonces, lean aquí. ¿Cómo hiciste? Sí. El tema cómo hiciste ¿cómo la verdad? Ahí voy. Eso es lo que voy a rebobinar para mostrar. Entonces, si ustedes pidieran la ayuda del test y se calentaran un poco la cabeza con entender efectivamente la ayuda del test, lo que entenderían es que tienen que entrar las frecuencias observadas, que aquí se llama FREC, que es el vector de frecuencias observadas, y tienen que calcular las probabilidades esperadas, no las frecuencias esperadas, las probabilidades esperadas que ustedes calcularon. Ustedes calcularon las probabilidades esperadas si los datos tuvieran distribución Poisson. Eso es lo que ustedes hicieron. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. La última cosa que tienen que poner es esta instrucción que dice rescale.p igual true. Rescale es, scale en inglés es estandarizar. Rescale es reestandarizar. Entonces lo que pasa es que nuestro vector de probabilidades no es exactamente igual a 1. Me acaban de decir que era 0,9 más 0,99961 no sé cuánto. No es exactamente igual a 1, como debería ser una función de distribución de probabilidades. Por ende, le tengo que decir que recalcule, reestandardice esas probabilidades. Rescale.p. T, esto igual a T mayúscula, quiere decir true en inglés. Sí, reestandardíceme por favor ese vector de probabilidades, porque no es igual a 1. Es cerca de 1, pero no es exactamente igual a 1. ¿Se entiende ahora? Bien. Entonces, cuando ustedes entienden, les debe dar esto. A mí no me da eso, aunque es fuerte, porque no hay ni se me necesitan, sí, fuerte. Me da más ganas de libertad también. Bueno, ahí voy a ver. Déjenme ver. Eso es lo que según yo debería dar. De valor me da 0,22 y otra 0,95, es totalmente diferente. Un momento. La única diferencia es que en la dio pusiste lo de la libertad y acá no estaría más. Ok, un segundo. Un momento. A ver. Yo hice diaphragm y después volví a hacerlo abajo sin ¿Cómo? hice el diaphragm ¿Ah, sí? y después hice lo abajo. Ok, bien. Ok, entonces, gracias. Entonces, rebobino. Gracias. Entonces, por alguna razón que para mí no era necesaria, sí hay que agrupar
todas estas probabilidades, todos estos elementos en un solo vector. Entonces voy a explicar cómo se hace. ¿Bien? No sé por qué, para mí debía funcionar igual, pero no funcionó. ¿Ok? Explico, yo quise, déjame explicar, yo quise evitarles este paso, ¿ok? Para no complejizar el asunto, pero resulta que no me salió. ¿Bien? No me salió porque por alguna razón estas probabilidades observadas y esperadas deberían estar todas agrupadas en un solo objeto. Entonces ahora les voy a explicar cómo hacer eso. Entonces, esto que expliqué aquí es correcto. Vamos a hacer primero el paso previo. Entonces, el paso previo, ustedes tienen que escribir cbind, ¿ok? Y en ese cbind ustedes van a agarrar, ¿qué van a agarrar? El vector vamos a poner todo junto, col, frec y prob. ¿Ok? Si ustedes hacen esto, lo que les va a aparecer y ejecutan esta instrucción, les va a aparecer una tablita. Los tres van a agrupar columna. Cada uno de estos es un vector, ¿verdad? Esto vale 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Este es otro vector y este es otro vector. Cuando ustedes hacen cbind, los agrupan columnas por columnas. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Bien. Entonces, después ese objeto que ustedes acaban de crear, que no tiene nombre, fíjense, voy a cerrar esto ahora entre paréntesis y les voy a escribir as.data.frame. Es decir, esta tablita que ustedes acaban de crear la voy a convertir como un data frame, la voy a convertir. ¿Sí? ¿Se entiende? Y a eso lo voy a guardar, falta de inteligencia, lo voy a llamar DF. Data frame es un tipo de tabla. Cuando ustedes importan, es un tipo de matriz rectangular. Cuando ustedes importan datos en R, el resultado de esa importación de datos es un data frame. Entonces, primero lo agrupan, después a esa agrupación la convierten en un data frame. ¿Se entiende? ¿Les pudo salir? La tablita salió primero. ¿Cómo? La tablita salió primero. Primero salió la tablita, después esa tablita yo quiero que la conviertas en un data frame, que es un tipo de matriz rectangular que utiliza R. Entonces, para hacer esa conversión se escribe as.data.frame. As data frame. Encerrado entre paréntesis, fíjate, empieza aquí y termina acá, lo que quieres convertir. Y a eso, pues lo voy a guardar en una variable para poder usarlo más tarde. Si no, no puedes. Si ustedes ahora escriben DF y ejecutan esto, díganme qué obtienen. No. Un data frame. Sí, pero la tablita es. Ok. ¿Y qué nombres tienen las variables? ¿Tienen nombre? Claro. Call, frec y prob. ¿Bien? ¿Me siguen? Ok. ¿Se entiende ahora? Entonces, este es el paso que yo les quise ahorrar, pero resultó que es necesario. Gracias a... ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ejecutar. Entonces, ahora vamos a hacer la instrucción que habíamos puesto antes, que era correcta. Vamos a hacer esta instrucción. Entonces, la variable frec, ¿dónde está? Está dentro del data frame que se llama DF. Entonces, DF, pesos, frec, y las probabilidades esperadas están, creo que hay que escribir esto, P igual DF, P
pesos pro. ¿Cómo? Voy a escribirlo más claramente. G square.test, y esto es df pesos frec, y luego p igual df pesos pro, coma, y luego esto. ¿Se entiende? La única diferencia con lo que habíamos hecho antes, que ahora, por una razón para mí desconocida, ustedes tienen que guardar todos esos objetos en un data frame. No sé por qué. Para mí no es necesario, pero sea. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, si ahora hacen esto, les debería dar esto. ¿Les dio eso? ¿Bien? Ok. Entonces, tenemos un p-valor. Este p-valor, ¿cuánto vale? 0,95. Entonces, en función de este p-valor, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Recuerden que nuestras frecuencias observadas, lo mostré en la diapositiva anterior, eran bastante parecidas a las observadas. Las esperadas, si los datos tuvieran distribución Poisson, eran bastante parecidas a las observadas. Por ende, acabamos de obtener que hay un buen ajuste, que no se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, la regla de decisión se rechaza H0 si el p-valor es menor que el 5%, y se acepta la hipótesis nula y se concluye que las variables están distribuidas al azar, que es lo que está supuesto inicialmente, que es lo que refleja la distribución Poisson. Las colonias están distribuidas al azar en la placa. Entonces, no se puede hacer un test de bondad de ajuste, se los dije en el teórico, las distribuciones de probabilidades automáticamente en R comando. Hay que hacer un poquito de cosas. Entonces, las cosas que hay que hacer son básicamente calcular el parámetro de la función de distribución de probabilidades, es lo que hicimos en las primeras 4 partes de la instrucción. Después generamos las probabilidades esperadas. Después generamos las frecuencias esperadas, simplemente para compararlas. Y después el test real es esto, que acaban de hacer ustedes. Este es el test. Que lo tuvieron que escribir y no que obtenerlo a partir de manipular con el mouse diferentes menús, porque no existe. ¿Ah? Ustedes no van a tener que resolver un problema de este tipo, pero les estoy explicando cómo salía. ¿Sí? ¿Me siguen en la lógica del problema? Bien. ¿Pero un ejercicio como este puede ir para el parcial? No de esta complejidad. Entonces, lo que vamos a hacer son 11 menos 10, 11 menos 8, vamos a tomarnos hasta las 11 y 5, y ahí retomamos, concluimos, no queda mucho. Eso queda muy poco.